Vamos a trabajar en este capítulo los triángulos rectángulos y vamos a hacer trigonometría por ahora solamente en triángulos rectángulos. Y en este video vamos a definir las razones trigonométricas. Comencemos. Entonces, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, o si lo medimos en radianes, mide pi medios radianes. Listo. Ahora digamos que este otro ángulo se llama alfa y este otro se llama beta. Si estamos pensando en grados, entonces alfa más beta más el ángulo recto tiene que ser igual a 180, como ya habíamos visto. Si restamos 90 a ambos lados, nos da que alfa más beta tiene que medir 90 grados, la suma de estos dos. También hubiéramos podido hacer lo mismo en radianes, pensar que alfa y beta están en radianes, y si hago alfa más beta más pi medios, eso me tiene que dar el equivalente a 180 grados, que es pi. ¿Okay? Entonces esta sería la misma propiedad, pero ahora en radianes. Restamos pi medios, pi menos pi medios también da pi medios, o sea que alfa más beta sumados tiene que dar pi medios. Esto nos permite concluir que en un triángulo rectángulo, esos ángulos que no son el ángulo recto tienen que estar entre 0 y pi medios. Ahora, ¿por qué tiene que estar entre 0 y pi medios sin incluir? Entonces, imagínense que yo aquí tengo uno de los lados y el otro lado, acá está el ángulo recto, y pues me falta completar el tercer lado del triángulo. ¿Sí? Entonces yo tengo un montón de opciones para completar el tercer lado del triángulo. ¿Qué pasaría si yo cojo alfa, que era el ángulo de arriba, o sea, el ángulo de por acá? Si yo cojo alfa igual a 0, entonces ese lado del triángulo pues lo tendría que pegar y que se convirtiera en este. Si alfa es igual a 0, pues se me desaparece el triángulo, entonces ya no habría triángulo, por eso es que alfa no puede ser 0. Ahora, ¿qué pasa si cojo alfa igual a pi medios? Entonces esto lo tengo que subir hasta que el ángulo que forme acá sea pi medios, o sea, un ángulo recto, y vendría una línea por acá y nunca se cerraría el triángulo, porque esta línea y esta otra nunca se encontrarían. ¿Okay? Entonces alfa tampoco puede ser pi medios. Y todo lo que acabo de decir aplica igualmente para beta. Ok. Ahora, comencemos con razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo, el lado que está opuesto al ángulo recto, acá el ángulo recto está aquí, el lado que es opuesto lo llamamos la hipotenusa. Y ese es el lado más largo en un triángulo rectángulo, siempre. Ok, ahora, si yo elijo este ángulo y lo llamo teta, este sería el ángulo opuesto a teta, y este que está pegado lo llamaríamos el adyacente a teta. La hipotenusa es esta. Ok, pero si más bien yo elijo este otro ángulo para hacer teta, pues entonces este lado sería el opuesto a teta y este lado que está pegado al ángulo sería el adyacente a teta. La hipotenusa es la que no cambia, pero adyacente y opuesto pues dependen de qué ángulo esté hablando. ¿Listos? Ahora sí estamos listos. Definamos las primeras dos razones trigonométricas. La primera es seno y la segunda es coseno. Entonces vamos a definir esto así. Seno de teta va a ser igual a el lado opuesto, o sea, lo que mide el lado opuesto sobre lo que mide la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, para este de acá, si yo quiero calcular seno de este ángulo, entonces pongo lo que mide este lado sobre lo que mide este lado. Listo. Y coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo, coseno del ángulo es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Veamos un ejemplito. Entonces, nos dan este triángulo de acá. Nos están diciendo acá, nos están indicando que acá está el ángulo recto. Lo primero que vamos a hacer es verificar que estas medidas sí corresponden con un triángulo rectángulo. Y para eso usamos el teorema de Pitágoras. Entonces verificamos que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Hacemos ese cálculo y efectivamente resulta que sí es un triángulo rectángulo. Ahora vamos a calcular seno de alfa. Y alfa es este ángulo que nos dieron acá. Entonces sabemos que seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces el opuesto de alfa es 2 y la hipotenusa de este triángulo es raíz de 7. Entonces nos queda 2 sobre raíz de 7. Seno de alfa es igual a este número de manera exacta. Si lo quisiéramos aproximar, pues lo metemos en la calculadora y nos da aproximadamente 0,76. Coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. Si este es el ángulo, este es el lado adyacente,
La hipotenusa es esta. Entonces nos queda raíz de 3 sobre raíz de 7. Este sería el resultado exacto para coseno de alfa y lo pueden meter en la calculadora y aproximar el valor. Una cosa importante, observen que si cogemos seno de alfa y lo elevamos al cuadrado y cogemos coseno de alfa y lo elevamos al cuadrado y sumamos esas dos cosas, nos da 1. ¿Sí? Entonces pueden reemplazar el valor de seno, el valor de coseno, hacer el cálculo y van a ver que obtienen 1. Esto no es una coincidencia. Esto que escribí acá pasa siempre. Esto va a ser una identidad trigonométrica. Esto siempre va a pasar para cualquier ángulo. Ok. Veamos las demás razones trigonométricas. Entonces ya vimos seno y vimos coseno. ¿Listo? Lo importante es identificar cuál es el ángulo del que estamos hablando. Ahora, hay otras 4. Tangente, secante, cosecante y cotangente. Tangente es igual a seno sobre coseno. Esto que está acá escrito es otra identidad trigonométrica, es la definición de tangente. Tangente es seno sobre coseno. Ahora, si reemplazamos seno por opuesto sobre hipotenusa y reemplazamos coseno por adyacente sobre hipotenusa, hacemos la oreja, nos va a quedar opuesto sobre adyacente. O sea que tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Listos? Ahora, secante. La definición de secante es que secante es igual a 1 sobre coseno. Y si reemplazamos coseno por adyacente sobre hipotenusa y hacemos la oreja, eso nos da hipotenusa sobre adyacente. Secante de teta va a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa. Cosecante es cosecante es 1 sobre seno. Hacemos lo mismo y llegamos a que cosecante con los lados del triángulo sería la hipotenusa sobre el opuesto del ángulo. Y finalmente cotangente es 1 sobre tangente. Reemplazamos tangente por lo que ya sabemos que es, opuesto sobre adyacente, hacemos la oreja y obtenemos que cotangente es adyacente sobre opuesto. Estas son las 6 razones trigonométricas. Todas dependen de cuánto miden los lados del triángulo. Y dependiendo del ángulo para el cual estemos calculando la razón trigonométrica, pues la hipotenusa sí se mantiene, pero hay un lado que va a ser opuesto y otro que va a ser el adyacente, y eso depende del ángulo. Veamos un último ejemplo y cerramos con eso. Entonces, tenemos este triángulo de acá. Me dicen que la hipotenusa, o sea, la opuesta al ángulo recto, mide 2 raíz de 3 y este cateto mide 3. Me están dando este ángulo gamma y me piden que encuentre tangente de gamma y cosecante de gamma. Ok, entonces tangente de gamma es seno sobre coseno. Si hacemos en el triángulo nos va a dar opuesto sobre adyacente, como ya vimos. Entonces, para calcular tangente de gamma necesito el opuesto de gamma, que es 3, y necesito el adyacente de gamma, que no sé cuánto es. ¿Okay? Entonces, en un momento vemos cómo hacerlo. Pensemos si para calcular cosecante de gamma sí lo podemos hacer directamente. Entonces, cosecante de gamma es 1 sobre seno de gamma. En los lados del triángulo eso es hipotenusa sobre opuesto. Y la hipotenusa la tenemos, el opuesto de gamma lo tenemos. Entonces reemplazamos por los valores y listo, ya tenemos, este es el resultado, este es el valor de cosecante de gamma. Pero devolvámonos porque necesitábamos tangente. Entonces para tangente necesitábamos encontrar el adyacente de gamma. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues con el teorema de Pitágoras. Entonces llamémoslo x. X al cuadrado más 3 al cuadrado tiene que ser igual a este lado al cuadrado. Esto me da 9, esto de acá me da 4 por 3, o sea 12. Restamos el 9 y me da que x es más o menos raíz de 3. No, pero un momentico, es que x es una longitud, ¿sí? X es lo que mide este lado, o sea, x tiene que ser positivo. Pues cogemos la raíz positiva y nos da x es igual a raíz de 3. Y ahora ya podemos reemplazar en tangente, ya sabíamos que el opuesto era 3 y el adyacente lo acabamos de encontrar. Entonces, tangente de gamma es 3 sobre raíz de 3. Pueden simplificar y eso les da raíz de 3.